Muy buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo. Como está usted informado, estamos en medio de un momento muy complicado por la aprehensión y después abatimiento del Mencho el día de ayer, domingo. Y para discutir qué está pasando, qué podemos esperar, hemos invitado a un experto en seguridad, Carlos Seoane. Bienvenido, Carlos. Gracias por la invitación, gracias por la invitación. Qué bueno verte aquí. A ver, Carlos, tú escribiste ayer, además de bote pronto, me pareció muy buen artículo, Sí. un texto donde nos decías, bueno, estos son las implicaciones, es decir, lo que sucede en este tipo de situaciones. ¿Por qué no nos cuentas qué es lo que se espera cuando se abate un capo de este tamaño? Sí, ese tipo de escrito es lo que llamamos columna express, pues traten de poner algo de luz. Carlos, aquí el punto es, no es descubrir el libro negro, es verte hacia el pasado y revisa la estadística. ¿Qué es lo que ha ocurrido mayormente cuando cuando los grandes cárteles sufren la decapitación, detención de alguno de sus líderes? Uno, si es una estructura vertical, muy bien estructurada, pues simplemente va a decir, sigue el que sigue en la cadena de mando. El cártel Jalisco Nueva Generación no es una estructura, no es un cubo plenamente denso. Visualícenlo como un racimo de uvas. O sea, están muy concentradas, pero son un montón de organizaciones, incluso algunas podríamos decir como hasta franquiciatarias. En el sentido de, puedes usar mi nombre, pero no dependes de mí exclusivamente. Yo te contrato, pero puedes usar mi nombre, pero no eres. Tú pagas la nómina, no yo. Entonces, imagínate un racimo de uvas. Entonces, no se quitas la uva mayor y dices, pues, ¿cuál es la estructura? ¿Cómo siguen? ¿Quién me da las órdenes? ¿Cómo están estructurados? Entonces, si fuera una estructura perfectamente vertical, pues sigue el segundo del mando y el tercero y el cuarto, ¿no? Como una línea, como un linaje real, podríamos decir. O como en otros cárteles que son familias, ¿no? O sea, el heredero es... Los Beltrán Leiva. Los Beltrán sí, Leiva. Claro. Un segundo escenario, que es el que muy probablemente ocurra, el que digas, o sea, muere el patriarca y ¿qué ocurre? Pues toda la familia es una desbandada, en donde yo mi territorio, yo mis negocios, yo mi gente, lo que pasa en el de enfrente no sé, yo voy a jalar agua para mi molino, y en esas reconfiguraciones internas pues se tienden a dar decisiones, ¿no? O sea, no es un movimiento político, es un movimiento criminal con un gran poderío de armas, de dinero, de corrupción. Y entonces, bueno, pues probablemente empecemos a ver distintas fracciones, más grandes, más chicas, algunos que no les va a dar el tamaño para llamarse cártel, y entonces pues se van a subdividir en mafias que empiecen a controlar municipios, que no tengan la capacidad de tener presencia en 2 o 3 estados. Ya olvídate de traer drogas del exterior o fabricar drogas aquí en el país. Ahora, en el fondo es una gran noticia que el Estado mexicano pudo finalmente atrapar y desactivar al criminal más importante, dicen algunos que del mundo, no lo sé. ¿Tú lo ves así? Mira, es que, tocayo, el temor de decir, es que si hacemos A, vamos a ver el impacto consecuencial, que lo vimos ayer y lo estamos viendo hoy, bancos cerrados, centros comerciales cerrados, no hay clases en creo que 11 estados, aerolíneas, 250 vuelos reprogramados, cancelados. Entonces, el impacto consecuencial, que incluso pues, no vamos a saberlo todo, el daño económico, lo que hoy presentaron los números de la cantidad de miembros de Fuerzas Armadas, Guardia Nacional, etcétera, que fueron lesionados o muertos. Entonces, el decir, es que si hacemos A, va a ocurrir B, no, pues mejor que ocurra A y no acepto un costo político. Yo en lo personal festejo y aplaudo pues no la detención, o sea, ojalá y lo hubieran detenido. Pero, pues voy a decir, me quito el sombrero frente a quien dirigió el operativo, que al final del día fue exitoso, independientemente pues, del grave daño que padecimos. Los muertos no fueron fundamentalmente en el operativo, fue en la reacción posterior. Ahora, yo creo que esto, corrígeme Carlos, no sé cómo lo veas Federico, esto es la consecuencia del culiacanazo, es decir, en el pasado cuando atrapaban o mataban a un líder de este tamaño había algo de problemas, pero no tanto. En el culiacanazo la señal que mandó el crimen organizado es, si tú me atrapas uno, yo te hago tal relajo que te obligo a soltarme. Entonces creo que todos aprendieron tengamos un protocolo para que no me pase esto, y creo que es lo que vimos ayer. ¿Les parece una interpretación adecuada? Es adecuada, pero voy a decir, Culiacán, el corazón del cártel de Sinaloa durante décadas,
Ovidio estaba con vida, lo tenían en un punto que el cártel sabía, a diferencia de en la sierra, de si lo evacuaron rápidamente, cosa que no ocurrió con Ovidio. Supimos muy rápido, digo, para cuando ocurrió y que supimos que iba herido, que había fallecido, ya no había manera de decir cómo damos vuelta atrás. El punto aquí clave es lo que vimos en el Culiacanazo, el nombre lo dice, Culiacanazo. Aquí vimos cientos de bloqueos. El paisazo. Sí. El paisazo, sí, en claro. 20 estados. En 20 estados. Y unos chiquitos, y otros grandotes, y otros pues, bueno. ¿Y cómo se ¿para qué coordina eso? repetirlo? ¿Cómo se hace? Es decir, ¿qué nos dice del grupo criminal que puede tener una reacción geográficamente tan extendida? Pues yo me imagino, Carlos, un tipo de código. Digo, yo hace muchos años fui paramédico voluntario en Cruz Roja y cuando había una clave, venía esa clave y decías, era como prender la batiseñal, o sea, era todo mundo porque hubo un camionazo, hubo un avionazo, o sea, todos los recursos tenían que ir a un lugar. Entonces yo me imagino una clave similar. O sea, imagina un 911 en un chat o en redes que digas, y esto significa sal y empieza a disparar, sal y empieza a quemar, sal y empieza a hacer narcobloqueos, sin que sepan bien a bien qué está ocurriendo. Simplemente hay un comando y es llévalo a cabo. Oye, pero tú cállate y síguelo. O sea, se acabó. Sí, y además la coincidencia geográfica explica mucho, digamos, en el estado de Jalisco y alrededores, pero hay entidades en donde había presencia del cártel que no tienen nada que ver. Entonces tenían su propia dinámica de tráfico de Ahora, ayer, de por decir, drogas. hubo enfrentamientos en Reynosa que no tenían que ver con la captura del Sí. Mencho. Era un proceso aparte. Pues una coincidencia. Entonces, ¿cuántos pudieron o no haber sido? Algo que vimos en las afueras, en el sur de la Ciudad de México, que autos incendiados, y resultó que eran malandros locales que dijeron, pues vamos a sumarnos a la fiesta, ¿no? Y no eran miembros del cártel como tal. Pero no es minimizar, ni es hacer una cortina de humo. O sea, este grupo tiene una brutal respuesta con una capacidad de, pues entre agresividad, armas, impunidad, obediencia ciega, a sabiendas de, pues bueno, a ver quién se me va a enfrentar, ¿no? Sí, además los reportes que dieron las autoridades de la capacidad de fuego que tenía el cártel es realmente muy impresionante porque tienen equipos hasta para derribar aviones y helicópteros. Que ya los ¿no? conocíamos, Ya que ya habían sabíamos. tirado En el 2015. con un rifle Barrett, ¿Sí? 50 milímetros, que la bala es más o menos de la punta de mi dedo a la punta de mi dedo, y pues tumbaron un Black Hawk y murieron varios elementos de la Policía Federal. Sí, a la PGR también en su momento le habían tirado a varios helicópteros. Ahora, cuando se dice que es el grupo criminal más grande del mundo, de América, ¿es correcto o estamos exagerando? Es complicado. Dijo, obviamente, pues no hay un censo. Claro. Se mide probablemente en... De hecho, los mapas de riesgo, los mapas criminales que pintan en México, pues se pinta, o sea, todos los estados, ¿no? O sea, yo creo que perdemos de vista uno. México es el 12º, 13º país más grande de la Tierra, hablando en términos geográficos. Chihuahua es del tamaño de Inglaterra, Irlanda y Escocia. Dos Chihuahuas hacen una España. Entonces, el decir, hay una presencia en todo el país y ves un mapa de este tamaño en tu celular o en tu computadora y dices, bueno, pues esto es Narcolandia. Lo que sí es un hecho es que la presencia que tiene este grupo no necesariamente es haciendo la misma actividad en este lugar que en este. Aquí pueden estar metidos en tema de huachicol fiscal, aquí puede ser robo de mercancía en tránsito, narcotráfico en la mayoría de los lugares, pero pues voy a decir un poquito como a nivel franquicias, esto aquí sí lo hacemos, pero aquí no lo hacemos, aquí no sale mejor esto, o aquí es mucho más próspero este tipo de negocio que este otro que a ti en el sur sí te queda bien. Entonces, pues, digo, los reportes y las lecturas que tenemos todos, que sí hay presencia en Australia, que sí llegaron a Japón, que detuvieron ahora en España no sé cuántos miembros. Voy a decir, desafortunadamente, el alcance de la información que tenemos aquí, de fuentes abiertas o incluso de portales con mucha credibilidad cerrados, digamos, no hay ese alcance de decir, oye, ¿y si en Australia? Ahora, estamos después de la captura del Mayo Zambada de una forma pues muy todavía opaca, donde aparentemente una traición de algunos de los chapitos, con el involucramiento de autoridades locales, participación
directa de los Estados Unidos. Aquí fue un operativo del gobierno mexicano, seguramente con apoyo de los Estados Unidos. ¿Cuáles son las implicaciones de esto en lo que va a venir después? Porque en Culiacán hubo una traición y se están matando por la traición. ¿Acá va a ser similar o la lógica? O puede generar cohesión, en tu lógica, ¿no? Es un poquito sacar la bola de cristal y decir, repito, vernos un poquito los factores históricos. Mi apuesta es hacia dos escenarios, en donde Jalisco Nueva Generación tiene menos presencia o, vamos a decir, que la competencia los percibe más débiles. Es momento de decir, incursionemos hacia ese territorio. Incursionemos. Vamos a ver mucha violencia en ese caso. Incursionemos, obviamente, a través de violencia, con la intención de decir, pues nos quedamos la plaza. Entonces vamos a ver, eso lo vamos a ver, no tengo la menor duda. Y en un segundo plano, pues qué tanta cohesión puede haber dentro de este grupo, que entonces dicen, pues yo jalo para acá, yo jalo para acá, yo jalo para acá, y entre ellos mismos, tipo lo que pasó con Sinaloa, los Beltrán Leiva, la Barbie, todo lo que empieza a ocurrir, que de entre ellos mismos, pues empiezan a haber peleas intestinas, que obviamente, pues también son factores de violencia brutales, y eso lo vamos a ver en estados como en Jalisco. Ahora, lo que resultó frente al Culiacanazo, y retomo lo que dijiste hace un momento en el sentido de que es muy doloroso la pérdida de efectivos del ejército y de la guardia, etcétera. Pero hubo una decisión y se cumplió la decisión porque no hubo cambio de decisión. O sea, ya el operativo se siguió, se cumplió con las bajas que por desgracia hubo, pero fue exitoso. Claro. O sea, se puede. Eso es muy importante. Y yo diría que muchos estábamos esperando ver algo de este estilo. O sea, la comparación con el sexenio pasado, pues la barra era muy bajita, ¿no? Entonces, ahora esto fue un gran golpe, no es por demeritar nada, pero de lo que tuvimos en el sexenio anterior, a ver esto, pues es un abismo, literalmente. Y es la lápida, así literalmente, que ya había, pero vamos a decir la lápida oficial de abrazos, no balazos. Exacto. O sea, la lápida. Ya estaba la tumba, ya estaba la tierra, ya estaban las flores, pero no había lápida. Aquí estuvo. Ahora, también hay una cosa que a mí me sorprendió mucho, que es este operativo tan complicado y tan arriesgado, y la presidenta estaba de gira normal, tranquila. ¿Qué te dice eso de esto? Mira, Carlos, siendo yo un hombre de seguridad y habiendo hecho en mis años mozos mucha protección ejecutiva con artistas, con músicos, con deportistas, tiene que haber algo más de fondo. O sea, yo hubiera pensado, no al grado de la persecución de Osama Bin Laden y Barack Obama y todo el mundo viendo la tele y el contacto con... Pero algo de ese estilo, o sea, algo en un centro de comando, en un cuarto de guerra, que no tiene que ver con la guerra, en un cuarto de guerra, dirigiendo, diciendo, manden, pongan, hagan, gobernadores. Pero muy probablemente, digo, hay tanta corrupción en este país que si yo abro los datos, pues, se fuga. Entonces, ¿y qué va a hacer la presidenta el fin de semana? Pues tiene su gira. Y eso tranquiliza a todo. Tengo la gira, estoy en otro lado, digo, el operativo. Es una interpretación muy interesante, pero vamos a regresar, si te parece, después de un corte, a ver qué nos está diciendo eso del operativo tan importante que se hizo ayer, que terminó con el abatimiento del Mencho. En un momento más de regreso aquí en Primer Círculo. De regreso con Carlos Seoane, hablando del tema de ayer, del abatimiento del Mencho. Estábamos platicando sobre por qué no había un cuarto de guerra donde estuvieran dándole seguimiento a la presidenta, gobernadores, distintos funcionarios. Y tienes una hipótesis muy interesante, que a lo mejor eso no se puede hacer por todas las fugas de información que implicaría. Mira, si algo tenemos un claro historial, no es ningún invento ni radio pasillo, es el pitazo y el se fue. ¿No? El Chapo tenía túneles y entonces, digo, y el Mencho, más de una ocasión leí, obviamente no lo puedo saber, y pero reciente incluso, que estuvieron cerca de, pero pues alguien le dio el pitazo. Y alguien que le dio el pitazo, pues no necesariamente fue una cabeza igual y dices, miren, la información es como el agua. Yo ahorita puedo tirar este agua aquí en el vaso y esta grietita se va a meter la gotita y va a correr y de repente va a empezar a gotear en uno de sus zapatos, ¿no? O en el mío, en los míos. Entonces, en ese tenor, a ver, seguramente, Carlos, seguramente, Federico, sí hubo un centro de comando, vamos a quitar la palabra de cuarto, era un centro de comando
pues las Fuerzas Armadas así operan. Así operan. Sí. Pero, pues bueno, la comandanta suprema estaba en una gira. Yo cuando vi eso dije, no vaya a salir por ahí algún loco del cártel a decir, ya viento algo encendido, ¿no? Ahora, esto se da en un contexto donde ha habido muchos temas problemáticos y complicados en el cruce entre narcopolítico y político. Si tu artículo de hoy, que seguro lo escribiste pues, antes de esto, porque los artículos del lunes normalmente se escriben, no sé, el sábado, porque pues, el domingo hay que también hacer la vida, es sobre algo que sucedió la semana pasada, que se hizo pública una grabación del contraalmirante que fue a explicarle al entonces secretario de la Marina pues, lo que estaba encontrando en materia de colusión en las aduanas que controlan los marinos para la importación con clasificaciones de aceites, de combustibles, por lo tanto no pagando impuestos, el famoso huachicol fiscal. Sí. Entonces, cosas que son bien interesantes. Estos operativos en el pasado, muchos de ellos los hacía la Marina, en este caso los hizo el ejército. La Marina, además de ese sombra que pende sobre ellos, está el tema del tren, hace muy reciente el descarrilamiento del interoceánico. ¿Qué lees tú de todo esto? Mira, voy a lamentar mucho que el tema de la captura del Mencho, híjole, va a mandar hasta la fila de allá atrás, literalmente, este audio. Digo, obviamente no es una cortina de humo, ¿verdad? No es el tema de Marx Arriaga ya atrincherándose en su oficina. A mí me parece increíble y por eso decidí escribir la columna precisamente para este día de, a ver, ahí están, un contraalmirante hablando con el secretario de Marina, diciéndole lo ocurrido. Meses después matan al denunciante. Y la grabación con el texto con el que empieza tu artículo, pues podemos aquí enterrarlo, podemos resolverlo. Es una cosa como que no te imaginas en una oficina pública. Y aparte estamos hablando, esa grabación tiene tan buen audio que yo no veo que haya sido una grabadorcita así de que compré digital y la traía en mi bolsa escondida. Parecería que había casi micrófonos o micrófonos ocultos. Pero bueno, esto también lo que te muestra es lo que se ha dicho mucho, pero que es difícil siempre de probar. La división al interior de las Fuerzas Armadas con relación al manejo de ciertos miembros de las corporaciones en aduanas, en huachicol, en no sé cuántos, que se hizo público, ¿no? Entonces, yo creo que esta es una muy buena oportunidad para que haya redefiniciones al interior. Pero, sí, a ver, yo alguna vez escribí algo, no me acuerdo el título ni el tema, pero era, ahí está el balón. ¿Quién lo va a patear? O sea, ahí está el balón, ahí está la portería. Alguien patea el balón. Pero patear el balón significa a qué está atado y qué va a arrancar, qué va a levantar del piso, ¿no? O sea, no hay manera, caballeros, y no voy a decir algo que ustedes no sepan, no hay manera que el crimen organizado haya llegado a donde ha llegado en este país sin la colusión, protección, aceptación, beneplácito, benemérito de los distintos niveles de gobierno. Y esto por décadas, no es ahorita, no es de la época de bla, 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 o sea, durante décadas. Entonces, ese monstruo que hoy lo ves y dices Godzilla pisoteando todo, pues lo conocieron siendo una cosita de peluche, ¿no? Y si te pones a ver su árbol genealógico o las raíces a dónde llegan, pues yo creo que estaríamos brutalmente sorprendidos o simple y sencillamente dices, el partido en el poder o el gobierno en el poder en el momento dicen, es un costo inaceptable. O sea, no hay manera de que develemos esto así sea transparente como la mesa. Dudo mucho que alguien esté dispuesto a pagar esos platos rotos, ¿no? Ahora, este es un dilema que tienen siempre los gobiernos frente a grupos criminales grandes. Es, si los enfrento, pues puede salir toda esta mugre, puede salir todas estas repercusiones de violencia en calle, en grupos que se fragmentan. Pero si no lo hago, crecen más. Exacto. Que fue lo que sucedió en los últimos 6 años. Es un cáncer. Entonces creció más. Cuando ve uno todas estas notas históricas sobre el cártel, pues es un cártel relativamente joven, a diferencia de Sinaloa, que tiene, como decías, décadas. Pero es muy interesante que crece en la segunda mitad del sexenio de Peña Nieto y durante el sexenio de López Obrador. Entonces ahí sí, pues son los políticos de ese momento los que quedaron de alguna forma vinculados, colaboraron, qué sé yo. ¿Cómo le haces si no le entras a esas redes raíces
colusiones. Mira, esto se lo han de haber preguntado muchas veces en Colombia, esto se lo han de haber preguntado muchas veces en Italia, y al final del día la lección acaba siendo, es un barril sin fondo esto. O sea, nunca vas a ver a un malo, dejémoslo en esa descripción, que diga, no ya es suficiente dinero, no ya es suficiente territorio, no ya es suficiente negocio. O sea, es impresionante, es la bola de nieve que crece y crece y crece y se expande y se expande y se expande. O sea, nunca hablamos Sinaloa en los 80s, aunque pues, yo estaba en la universidad en esa época. Sinaloa en los 80s, pues, la palabra huachicol era inexistente. Sí. Tráfico de indocumentados, no que no existiera, pero no figuraba. Cobro a los aguacateros, a los limoneros, bueno, no era. Entonces, ¿qué ocurre? Robo de autotransporte. La capacidad ociosa de esta gente es, a ver, tengo esta organización, gente, armas, personal, instalaciones, y no estamos haciendo nada ahorita, pues no tengamos capacidad ociosa, punto. Vete a robar algo, vete a pedir piso, ve y secuestra a alguien. Y entonces empezamos a ver que ese concepto de narcotráfico evoluciona, no evoluciona, muta a crimen organizado. Y que la capacidad ociosa la empiezan a utilizar en pues, actividades que logremos monetizar, ¿no? Finalmente, si hay autoridad comprada o somos más poderosos, ¿y cuál es la diferencia de ten un tráiler, embodega la mercancía y atomízala en tianguis, a, pues literalmente, ten la droga, movilízala, véndela en las esquinas o llévatela a la frontera? Tienes la capacidad instalada. Entonces, diversifiquemos. Sí, derecho de piso. Por ejemplo, que no existía tampoco. No, eso era de las películas. O sea, literalmente era la película, ¿no? En los 20 y en los 30, Los Intocables, en Chicago. Sí. Ahora, ¿qué lección nos deja esto como de política pública para que el muñeco no se vuelva un Godzilla? Pues mira, número uno, a mí me da mucho gusto no hay intocables. Y hablemos dentro del mundo de los malos. O sea, el decir, sabían lo que iba a venir si iban por el mencho y fueron por el mencho. Y digo, wow. Entonces, de ahí para abajo, pues nadie está a salvo, ¿no? Dentro del mundo criminal, pensaría. Número dos, sí podemos. ¿Sí podemos? O sea, sí podemos, sí tenemos con qué, sí sabemos. Hey, Washington, no es necesario, nosotros podemos llevarlo a cabo. ¿Por qué no nos paramos ahí un segundo? Porque yo creo que eso es uno de los grandes éxitos de este operativo. Porque lo que venía después es, no puedes tú, lo voy a hacer yo. Y lo que aquí el gobierno mexicano mostró es sí puedo, pero ahora va a tener que seguirlo haciendo. Y en condiciones muy particulares de hermetismo, que es a lo que nos referíamos, porque fueron fuerzas especiales del ejército. O sea, el grupo que se enteró del operativo realmente era un grupo muy reducido, por lo que sabemos. Entonces, sí se puede, en el entendido que estás caminando en un terreno minado, ¿no? Pues miren, caballos, digo, esta frase obviamente no es mía, pero se cruzó el Rubicón. O sea, ya es más fácil llegar al otro lado que regresarte. Entonces, afortunadamente, esto yo tenía años pidiéndolo. Y entonces dices, ya no hay forma de decir, bueno, pero ahora vámonos a... Entonces, se cruzó algo que nos va a llevar hacia una dimensión hoy por hoy desconocida para nosotros, que no creo pueda ser peor de lo que estamos viviendo. ¿Y qué tanto se parece a la época de Calderón esto? Pues mira, pensando a nivel tecnología, pensando a nivel compartir información con el vecino del norte, pensando en quién era presidente en aquellos días en Estados Unidos y en quién es presidente el día de hoy, que no vamos a entrar en ese tema, pero que paradójicamente ha traído cierto beneficio a la seguridad pública de México, el que el vecino nos ponga el pie en el cuello. Son escenarios diferentes. Te lo diría simplemente por tecnología. ¿Qué ha cambiado? Pues mira, la sencillez de decir, hay WhatsApp, válgame, o sea, si lo quieres ver así. Los drones, toda la intercepción que ahora se puede hacer. Que tengas una nave volando a kilómetros de tu cabeza y sea imperceptible. Y que te oiga y sepa dónde estás y todo este cuento, ¿no? De ahí, y pues la voluntad de decir, vamos a intercambiar datos, te voy a dar, o sea, ya lo hiciste bien, ok, ahora va el segundo, ahora va el tercero. Entonces yo me imagino los mandos secundarios de Jalisco Nueva Generación, o los chapos, los mayos, los chapitos. Pues, o sea, si antes vivían a salto de mata, ahora van a estar a triple salto de mata, ¿no?
Entonces van a tener que cambiar sus estrategias. Pues eso va a conllevar indirectamente, pues si nos veíamos los lunes, no nos vamos a ver cada 15 días. Si usábamos un teléfono, pues ahora no lo podemos usar y nos vamos a hablar cada 2, 3 días. O sea, van a tener que reconfigurar y eso de alguna manera va a ralentizar sus operaciones y a interrumpir la comunicación. Y además yo creo que deja a México en una posición muy, digamos, de fortaleza, porque al fin y al cabo pues, hay la relación espejo, ¿no? O sea, los barcos que se llenan de combustible del otro lado demandan de un personal que es similar al que lo recibe aquí, en el caso del Huachicol. Entonces yo creo que deja a México en una posición interesante para trabajar en la diplomacia de la antinarco. Hay un bono de buena voluntad ahorita. Sí. Ojalá y se aproveche. No sé cómo cuantificarlo, pero sí, hay un bono de buena voluntad ahorita. Me puede preocupar un poco la infodemia, la inteligencia artificial haciendo tonterías y la gente difuminándolas. No dejo de leer y el Mundial está a 108 días, sí, y a 107, y a 106, y a 75. Y si te metes a ver en otros feeds internacionales, en donde deberían quitarle a México. Pero ¿cómo vamos a hacer esto? Sí, ya en España ya empezaron a decir que cómo va a ser que España juegue en Guadalajara. Contra Uruguay. Sí. Bueno, tenemos muchos otros temas, pero el tiempo se acabó. ¿Ya tan rápido? Así es esto, desgraciadamente, cuando el programa es bueno. Muchas gracias, Carlos. Gracias por la invitación, caballeros. Carlos, y gracias por haber estado aquí. Nos vemos la próxima aquí en Primer Círculo. Buenas noches, hasta el lunes entrante aquí en Primer Círculo. Cuídense mucho.